Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, aconteciendo en su ser siendo, seres con autoridad, con dignidad y con humildad. En Jesús, Hijo unigénito del Dios Padre Creador, hermano mayor nuestro, en la Santa Iglesia Católica. Cristianamente, alma y cuerpo conectados en unanimidad como un alma en la creación, en gracia del Espíritu Santo, Paráclito. Sea esta Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Sagrada Familia de todos los tiempos, que nos congrega hoy 10 de enero del año 2023, a meditar en la palabra de Dios hoy con la Fundación Amaya temprano en la mañana. Y ahora, cerca del mediodía, reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, para hacer una breve reflexión en torno a la palabra de Dios meditada, proclamada y declarada esta mañana en el Evangelio de San Marcos. Nuestro Señor Jesucristo en la sinagoga, dirigiéndose a sus hermanos judíos y judíos cristianos en su proceso ya de conversión, algunos de ellos, apóstoles, discípulos y seguidores, que así con los escribas, fariseos y otros gentiles o no gentiles, creyentes o no creyentes o descreyentes, veían un testimonio de un poseso, un ser, una persona humana, una creación de Dios poseída por espíritus impuros, demonios, como suele sucedernos cuando nos alejamos de Dios, cuando renunciamos a Dios y cuando renegamos de Dios. En cualquiera de sus tres manifestaciones de la Santísima Trinidad, en el Padre Creador, en el Jesucristo Sanador y en el Espíritu Santo Santificador. Asimismo, como aparecía esta escena, para muchos sorprendente, ver como un milagro patente y una fuerza contundente en Jesús, con su autoridad, pues él mismo como rabino, como judío en las sinagogas, lo que es equivalente a los templos, en nuestras iglesias, en nuestras casas de congregación, en oración, en adoración, en ayuno y acción de gracias y en meditación, es también ir al ser interior, a ese templo interior, a esa arca de la alianza interior, en la singularidad, conectando con la divinidad, en esa mistificación, esa relación mística, espiritual, profunda, que siempre ha de existir. Meditación, oración, ayuno y acción, adoración y acción de gracias, para hacer la voluntad del Padre Creador y dar gloria a Dios a través de esa coherencia entre el sentir, pensar y actuar. Por tanto, de su ser, vida y obra, agregándole la R, obrar, obra y obrar, para que la obra hecha sea coherente con esa acción creadora de la palabra, del verbo, de esa autoridad, con la que solo Jesús es capaz, puede hacer y tiene toda la gracia del Padre Creador concedida como maestro,
como profeta y como sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Es el único que a semejanza del Padre Creador y el Espíritu Santo Santificador como Jesucristo Sanador, está libre de pecado y es pureza y es perfección y le da la plena autoridad, el gobierno y el poder para expulsar demonios, para santificar las almas, para perdonar los pecados. Solo seres en persona Christi consagrados por su vida sacerdotal, por su ordenación sacerdotal, por tanto por la unción del Espíritu Santo, que lo pueden hacer en nombre suyo, en nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tanto así que pueden celebrar los sacramentos como sacerdotes, la bautismación, la comunión, la Eucaristía, la Sagrada Eucaristía y la confesión, absolución de los pecados, camino de conversión, así como otros sacramentos que pueden imponer como autoridad en Dios por la fe, como la extrema unción, la unción de los enfermos. Ya la extrema unción en el caso de los seres difuntos en proceso de transformación. Y está también la confirmación previa a la comunión que reciben otros óleos. Y así como estos sacramentales en esencia que revisten la formación cristiana, la comunión cristiana y por tanto la evangelización cristiana que nos ha conferido el Padre de manera profética, de manera sacerdotal como sacerdotes por el bautismo, por la unción del Espíritu Santo y con relativa maestría, porque el maestro de maestros, maestro es Jesucristo. Los demás podremos ser profesores, ser catedráticos, ser eruditos. Y esa es la autoridad, el concepto que se está declarando hoy en la meditación de la palabra de Dios, como también fue en la carta a los Hebreos. El Hijo de Dios, instituido por el Padre Creador como dueño absoluto, como administrador y rector de todas las obras, de la creación y de todas las criaturas, incluida la persona humana. De ahí que no somos dueños de nada, ni tenemos poder de nada, ni somos nada sin Dios. En cambio, Dios sigue siendo. Así nosotros no estemos permaneciendo en Él fieles. Dios siempre es fiel, porque ama a todas sus criaturas, nos ama a todos los seres amados, ama a todas sus almas, y de todas, absolutamente todas, espera serán replegadas en la eternidad, en ese eterno presente, por gracia del Espíritu Santo, santificados todas las almas, y por gracia de su Hijo Jesucristo, sanadas en alma, mente y cuerpo, liberados de espíritus que llaman demoníacos, satánicos, impúdicos, porque se oponen a Dios, porque niegan a Dios, porque no reconocen a Dios, porque no hay en ellos amor, ni misericordia, ni compasión, sino todos los sentimientos contrarios, estados desordenados del espíritu, estados desordenados de la mente y estados desordenados del cuerpo, estados desordenados en las emociones y estados desordenados en las acciones. Todas esas fuerzas del enemigo, del adversario, del opositor,
quedan desterradas, quedan desarticuladas, quedan descontroladas con el poder del Espíritu Santo Paráclito, en Jesucristo sanador de alma, mente y cuerpo, y en seres que en gracia de Dios, en humildad, en obediencia y en temor de Dios, permítanme incluirnos ahí, caminemos en pro de esa más que consecución y más que elucubración y más que emancipación propia, es de dejar que Dios, no porque necesite que lo dejemos, no estorbar a la obra del Creador, no estorbar a la obra del Sanador Jesucristo, y no estorbar a la obra del Santificador que es el Paráclito. Si no hemos de aportar, mínimo no estorbar. Y si hemos de aportar, sin quitarle ni ponerle una coma, una tilde, una letra a la palabra de Dios. Porque solo Él, Jesucristo, que es Hijo de Dios verdadero, y en gracia del Espíritu Santo, el que puede declarar la palabra de Dios con autoridad, dignidad y gobierno, porque es el verbo, porque es la palabra en sí mismo, porque es la acción creadora, porque es la fuerza transformadora y puede hacer la transformación de todas las obras, de todas las criaturas y de todas las obras hechas por las criaturas. La invitación es hacerlo en autoridad, con la autoría de Dios, como coautores en gracia de Dios con la fuerza del Espíritu Santo, por la unción, en gracia de la fe, en gracia de la acción creadora y en gracia de esa fuerza transformadora, no por mérito propio, no por conocimiento propio, no por destacamiento propio, y menos aún por reconocimiento humano, por valoración del trabajo en lo humano y por destacamiento de la sociedad del mutuo elogio. Todo eso es baladí, todo eso es superfluo, todo eso es inocuo, porque así se tenga un poder en lo político, en lo económico, en lo social, basado en las normas, en las leyes, en los estatutos. Eso es humano, al estilo humano, en la lógica humana. Y así sea un supuesto tener, basado en riquezas materiales, en supuestos tesoros de lo público y de lo privado, y en supuestos instrumentos de negociación. Eso es inútil, inicuo e inocuo cuando es desde el alma, desde el corazón, con compasión, con misericordia, que realmente tiene su valor. Y asimismo, en el placer, el hedonismo, el epicureísmo, negar el pecado, negar la resurrección, negar los sacramentos, eso lo puede hacer un niño malcriado, amorosamente lo digo, una criatura malcriada, una hechura de mano, pero un ser que realmente ama a Dios, que es amado por Dios y en coherencia ejerce el amor en Dios para dar gloria a Dios. Y por gracia de Dios, sí tiene autoridad, dignidad y gobierno. Es ello entonces que en el Salmo 8 se ratifica esa condición de que el Hijo de Dios es el verdadero administrador de la creación. Y nosotros estamos llamados a
coadministrar en gracia de Dios nuestra propia vida. Sentir, pensar y actuar en coherencia. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.